Continúo con esta segunda parte de la lectura sobre el Papa Honorio. San Máximo puso por escrito un diálogo que tuvo en el año 645 en Cartago con el monotelita Pirro, que había sucedido al obispo de Constantinopla Sergio, pero que había sido depuesto por el crimen de herejía y exiliado en África. Tras el diálogo con San Máximo, Pirro abjura de sus errores, pero recae más tarde, lo que le valió un anatema por parte del Papa. Este diálogo es muy instructivo porque muestra cómo los monotelitas maniobraron fraudulentamente para ampararse de la autoridad en Honorio, que estaría, según ellos, de su parte. Pirro, ¿qué tienes tú que contestar sobre Honorio? Pues he enseñado claramente a mi predecesor que no había más que una sola voluntad en Cristo. Máximo, ¿a quién se debe preguntar el sentido de las proposiciones de Honorio? ¿Al que ha redactado la carta o bien a los de Constantinopla que refieren los hechos desnaturalizándolos según los deseos de sus corazones? Pirro, evidentemente al que ha redactado. Máximo, este vive todavía y ha ilustrado a Occidente con sus virtudes y también con sus definiciones en materia de fe, conformes a la piedad. Entre paréntesis, el antiguo secretario de Honorio había sido elegido papa bajo el nombre de Teodoro I en el año 642-649, al momento 645 en que Máximo escribía su diálogo con Pirro. Ahora bien, he aquí lo que escribía al difunto emperador Constantino. Nos hemos afirmado que hay una sola voluntad en el Señor, no de la divinidad y de la humanidad, sino únicamente la de la humanidad, pues habiéndonos escrito Sergio que algunos afirmaban dos voluntades opuestas en Cristo, nos hemos respondido que Cristo no tenía dos voluntades opuestas, carne y espíritu, sino una sola voluntad que caracteriza naturalmente su humanidad. La prueba es que él ha hecho mención de miembros y de carne, cosas que no es lícito de referir a la divinidad. ¿Por qué Honorio no ha hablado de la divinidad? ¿Por qué se ha limitado a responder a la demanda de Sergio y además nos atenemos a la costumbre de la Escritura que habla tanto de la divinidad sola como de la humanidad sola? En el mismo sentido de evitar la división de la persona de Cristo, Honorio evita hablar de una o dos operaciones, pero afirma que Cristo actúa de muchas maneras. San Máximo, diálogo con Pirro. Juan IV, 640-642. Tuvo un sínodo romano en el 640. Condena el monotelismo, pero silencio sobre Honorio. Poco tiempo después del deceso de Honorio, las iglesias de África y las iglesias de Oriente afirmaron la infalibilidad pontificia en dos cartas al Papa San Teodoro I, tercer sucesor de Honorio. Dom Prosper Guéranger, La monarquía pontificia, París y Le Mans, 1869, páginas 172 y 175. Entonces Honorio no podía haber errado. Por petición de los obispos africanos, San Teodoro I publica una carta sinodal demandando a Pablo, obispo de Constantinopla, sucesor de Pirro, que había sido depuesto una segunda vez, a abandonar la doctrina monotelita. Pablo respondió que no reconocía más que una sola voluntad, monotelismo, y tuvo el atrevimiento de invocar la autoridad de Honorio a favor de su herejía. San Teodoro evidentemente no da ningún crédito a esta nueva tentativa de enrolamiento del Papa difunto a causa del monotelismo. Anatematiza a Pablo, pero no a Honorio. Este hecho es referido por el Papa Martín I, 649-653, en el Concilio Laterano, entre paréntesis, Ingeam Dominicae Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova ed Amplissima Collection, Florencia, 1764-1765. La reedición en París de 1901 y reedición Grans 1960, tema 10, página 878, y por el autor de la vida de Teodoro en el Liber Pontificalis. El Concilio Laterano, habido en Roma en 1649, reunió a 105 obispos, en su mayoría italianos, pero también griegos. Ahí fue mencionado el nombre de Honorio durante el concilio. En efecto,
el Papa Martín I hizo leer una carta del obispo monotelita Pablo de Constantinopla al Papa San Teodoro I. En esta carta Pablo pretendía apoyarse sobre Sergio de Constantinopla y Honorio de Roma. En efecto, Pablo escribía: pero todos los piadosos doctores y predicadores de Roma, y todos los doctores y predicadores han retenido en su espíritu de esta manera una, entre paréntesis, herejía monotelita, una sola voluntad de Cristo. De esto tenemos testimonios, como este hecho están de acuerdo Sergio y Honorio, de pía memoria, que decoran la sede sacerdotal suprema, uno de la Nueva Roma, Constantinopla, y otro de la Antigua Roma. Así pues, tenemos esto, la doctrina monotelita. De ellos, y esto está in Mansi Sacrosorum Conciliorum Nova ed Amplissima Collection, tema 10, col 1026. Esta carta señalaba claramente a Honorio como monotelita. Ahora bien, ¿qué hizo el concilio? Anatematizó a Pablo y a Sergio, pero no a Honorio, lo que indica que los padres de Letrán tenían por absolutamente infundada la ecuación Honorio monotelita. Durante la quinta sección, el 31 de octubre de 1649, canon 18, se anatematiza a los jefes de la secta monotelita, Teodoro de Farán, Ciro de Alejandría, Sergio de Constantinopla y sus sucesores Pirro y Pablo, pero en absoluto a Honorio I. Nadie soñaba en condenar a este papa de santa memoria. Todo lo contrario, durante este mismo concilio de Letrán, el obispo Esteban de Dor hizo un testimonio de la más alta importancia. San Cifronio, obispo fallecido en 638, adversario principal del monotelita Sergio mientras vivía el papa, había sido puesto al corriente de la carta de Honorio que exigía a Sergio guardar silencio. Como Sergio continuaba soltando sus herejías, San Cifronio dijo entonces a Esteban que fuera de Jerusalén a Roma para informar al Papa. Marcha desde la salida del sol hasta el anochecer, hasta que arribes a la sede apostólica, donde se encuentra el fundamento de la doctrina ortodoxa, y no ceses de develar a los hombres santos que se encuentran allá bajo las maquinaciones de los herejes, hasta que la nueva herejía sea completamente aniquilada. Gerhard Scheimann, Student, Iber de Honorios, Frimburgo, 1864, página 20. Ese testimonio constituye una prueba formal de la ortodoxia de Honorio y del clero romano. El sínodo reunido en Roma por el Papa Santo Agatón no condenó a Honorio. San Agatón tuvo aún la prudencia de redactar expresamente 2 cartas para suprimir toda posibilidad de acusación contra el Papa difunto. Se cree con razón que el Papa Agatón ha hecho esta declaración para quitar toda sospecha de error de parte de Honorio. San Alfonso, Disertación sur Autorité du Pape, artículo 1, en Obras Completas, 1887, reeditado en Bélgica en 1975, tema 9, página 330. Sabiendo que se iba a realizar un concilio ecuménico en Constantinopla y que los monotelitas de esta ciudad habían intentado ya en 2 oportunidades servirse del nombre de Honorio, el Papa estableció una suerte de certificado de ortodoxia para que todos los papas que habían reinado hasta él, la autenticidad de estas 2 cartas no es discutida por ningún historiador, mientras que muchos historiadores sostienen que las actas del Sexto Concilio Ecuménico de Constantinopla están interpoladas. En la duda, es necesario atenerse a estas 2 cartas de Agatón, cuya autenticidad fue verificada y certificada por los mismos participantes del concilio. La autenticidad de la carta de Agatón al emperador fue certificada durante la 4ª sesión. Su contenido fue aprobado por los obispos durante la 18ª sesión. Esta carta fue escrita por Dios y por Agatón. Pedro ha hablado. Es entonces esta carta la que debe de servir como guía. El Papa exhorta al emperador a guardar la fe definida por los santos y apostólicos predecesores y los 5 concilios ecuménicos. Esta fe nosotros la recibimos por la tradición de los apóstoles y de los pontífices apostólicos, es decir, por los papas. Enseguida Agatón expone la santa doctrina, entre paréntesis, refutación del monotelismo, y agrega: he aquí la profesión verdadera e inmaculada de la religión cristiana, que no es inventada por la malicia humana, sino que el Espíritu Santo enseña por boca de los pontífices romanos.
entre paréntesis, uno de ellos Agatón. Agatón, sabiendo que Teodoro y Macario, y antes que ellos Pirro y Pablo, habían invocado el nombre de Honorio a favor de la causa monotelita, tomó la delantera y declara inocente por anticipación al Papa Honorio. Bajo la presidencia de San Pedro, esta iglesia apostólica, que es la suya, jamás se ha alejado de la vía de verdad para entrar en cualquier partido de error. Desde siempre la Iglesia Católica de Cristo, toda entera, y los sínodos universales han abrazado fielmente su autoridad y la han seguido en todas las cosas, como siendo la del príncipe de todos los apóstoles, todos los padres venerables que se han conformado, entre paréntesis, a esta doctrina apostólica. En esta, la doctrina que han venerado, es esta la doctrina que han venerado los santos doctores ortodoxos y que los herejes han perseguido con sus acusaciones y rechazando con todo su odio. Por la gracia de Dios Todopoderoso, no se podrá jamás demostrar que esta iglesia haya desviado del sendero de la tradición apostólica, ni que hayan sucumbido corrompiéndose ante las novedades heréticas, sino que gracias al príncipe de los apóstoles, ella permanece inmaculada según la divina promesa del Señor. Y sigue la cita de Lucas 22:32. Cristo prometió la fe de Pedro, no desfallecería en absoluto. Lo exhorta a confirmar a sus hermanos lo que los pontífices apostólicos, mis predecesores, hicieron siempre intrépidamente. Mis predecesores no descuidaron jamás de exhortar a los herejes y de sus adversarios con súplicas que abandonasen los errores dogmáticos de la herejía, o al menos que se callaran, y no creasen así un cisma enseñando una voluntad y una operación de nuestro Señor Jesucristo. Agatón allí hace alusión clara a Honorio, que había demandado a Sergio que se callara. Después prosigue: desgraciado de mí si descuidara predicar la verdad, que estos, entre paréntesis, mis predecesores, entre los cuales Honorio, predicaron sinceramente. Desgraciado de mí si yo sepultara la verdad por mi silencio. Agatón, carta, considerati mi al emperador, 27 de marzo del 680. Inmensi, tema 11, col 234. Como se ve, no se puede reprochar a Honorio el haber guardado silencio, pues Agatón, el Papa Santo, dice que todos sus predecesores, sin excepción, predicaron la verdad y reprendieron a los herejes. ¿Se vio jamás mejor testimonio de buena conducta? Advertencia: este certificado de buena conducta fue puesto por las nubes por los padres del concilio. Por Agatón, Pedro ha hablado. En consecuencia, la falsificación de las actas del Sexto Concilio Ecuménico 680-681. Sin embargo, consultando ciertas obras históricas, se lee que Honorio había sido anatemizado por el Sexto Concilio Ecuménico. ¿Cómo explicar esta contradicción entre los elogios del Papa Agatón y las actas del concilio? Es que las actas del concilio fueron falsificadas por los griegos. Los griegos falsificaron a menudo las actas de los concilios. Agregar o quitar en las actas de los concilios son empresa ordinaria para los griegos, decía Anastasio, el bibliotecario, entre paréntesis, en Segur, página 271. Anastasio, el bibliotecario, 800-879, vivió en Roma, era archivero de los papas y traductor célebre por su conocimiento del griego. San Roberto Belarmino escribió: si pues los griegos corrompieron el tercero, cuarto, quinto y séptimo sínodo, ¿es extraordinario que haya corrompido igualmente el sexto? De Romano Pontífice, libro cuarto, página, capítulo 11. Los griegos eran mal vistos por Roma a causa de sus fraudes múltiples. Los papas se quejaban bastante a menudo. El Papa San Nicolás I da una autorización basada sobre un documento que había recibido de Grecia, pero precisa: visto que este documento no sea falsificado según la costumbre de los griegos, entre paréntesis, no falsata more Graecorum, carta al emperador Michel. El Papa San León I el Grande, entre paréntesis, carta
Poritatem Fidei, marzo 10 del 454. Se lamenta porque algunos habían falsificado su carta a Flavio, después de haber cambiado algunos verbos y sílabas. Los falsificadores sostenían que el Papa León había caído en la herejía de Nestorio. Una desventura similar habría de llegarle al Papa Honorio, pues desde las primeras sesiones del Sexto Concilio se descubrió la presencia de falsarios entre los participantes. Desde el comienzo de la primera sesión, los legados pontificios declararon que desde hacía 46 años el monotelismo era enseñado por los obispos de Constantinopla, Sergio, Pablo y Pirro y Pedro, así como por Ciro, patriarca de Alejandría, y Teodoro, obispo de Farán. Ninguna mención de Honorio, a pesar de los esfuerzos de la sede apostólica. Ellos permanecían aferrados al error con pertinacia. El patriarca de Antioquía, Macario, replica que los monotelistas tenían su doctrina de los concilios de los padres de la Iglesia, además también de Honorio, que fue papa de la antigua Roma. Inmensi, tema 11, col 213. El concilio examina entonces las piezas producidas por Macario. Se lee un pasaje del concilio de Efeso que contenía una cita de San Cirilo de Alejandría. Esta cita no era monotelita, entre paréntesis como lo pretendía Macario, sino diotelita. Durante la tercera sesión se leyeron las actas del Quinto Concilio Ecuménico, una carta del obispo de Constantinopla, Meneas, que contenía la fórmula una voluntas. Parecía sospechosa a los legados. Se compara el texto producido por Macario con los originales de los archivos imperiales y se comprueba entonces que Macario había añadido la carta de Menas en las actas del Quinto Concilio. Durante la séptima sesión se descubrió que Macario había fabricado igualmente otra falsificación, a saber, una carta del Papa Vigilio que definía, según él, una operación de Cristo. Y en la novena sesión se compara las citas patrísticas producidas por Macario con los ejemplares auténticos guardados por el patriarcado y se comprueba que Macario había falsificado los escritos de los padres. El obispo de Antioquía se obstina y se aferra a sus pretendidas autoridades, concilios, padres, Honorio. Fue entonces anatematizado y depuesto por crimen de falsificación de escritos. En la 11ª sesión se leyó un escrito anterior de Macario, según el cual Honorio habría sido condenado en razón del monotelismo. Esto era una mentira tan evidente que no fue tomado en serio por nadie. Hay todo el derecho de creer que el conjunto de las actas del Sexto Concilio haya sido alterada por un falsificador. He aquí algunas pruebas. La carta de Agatón. En su carta al emperador, leída en la 4ª sesión, el Papa San Agatón había condenado por sus nombres a 7 herejes monotelitas. Inmensi, tema 11, col 274-275. Durante la 13ª sesión, los padres del concilio escribieron, entre paréntesis, pretendidamente, al Papa Agatón: nos hemos excluido del rebaño del Señor aquellos que han errado en la fe, o para hablar con David, los hemos muerto con anatemas, según la sentencia pronunciada anteriormente en tus santas cartas contra Teodoro de Farán, Sergio, Honorio, Ciro, Pablo, Pirro y Pedro. Inmensi, tema 11, col 283. Los padres del concilio, o mejor, el copista que falsifica la declaración de los padres, son aquí tomados en flagrante delito de mentira. Han reemplazado el nombre de uno de los condenados por el de Honorio. Comparemos las dos listas. Lista auténtica, leída en la 4ª sesión, entre paréntesis, autor el Papa Agatón. Primero, Teodosio, el hereje de Alejandría. 2, Ciro de Alejandría. 3, Teodoro, obispo de Farán. 4, Sergio de Constantinopla. 5, Pirro, patriarca de Constantinopla. 6, Pablo, también su sucesor. Pedro, su sucesor. Falsa lista de la pretendida 13ª sesión, autor, copista, falsificador. En número 1, Honorio. 2, Ciro. 3, Teodoro, obispo de Farán. 4, Sergio.
quinto Pirro y sexto Pablo y séptimo Pedro. El nombre del hereje Teodosio de Alejandría es borrado y reemplazado por el de Honorio. Esto constituye una prueba indubitable de que las actas del concilio fueron falsificadas. La actitud del emperador en la carta imperial que confirma el concilio, el emperador retoma el anatema que castiga a los herejes monotelitas siguientes. Designamos como tales, entre paréntesis, herejes, a Teodoro, antiguo obispo de Faram, Sergio, antiguo obispo de esta villa imperial, Constantinopla, protegida por Dios. Con ellos era de la misma opinión y de la misma impiedad Honorio, antiguamente papa de la antigua Roma, que era hereje como ellos, estaba de acuerdo con ellos y afirmaba la herejía, y Ciro, obispo de Alejandría, y similarmente Pirro, Pedro y Pablo. Inmensi 1.11, Col 710 y 711. Ahora bien, muy curiosamente, este mismo emperador, en dos cartas dirigidas al Papa León II, para informarle de los resultados del concilio, no hizo ninguna mención de la condenación de Honorio, como lo señala un historiador perspicaz. Otra prueba de que las actas han sido falsificadas y que el texto original no llevaba en absoluto la condenación y el nombre de Honorio es que el emperador no dudaba de eso. Se hubiera cuidado mucho de mantenerlo en secreto. Por eso escribió a San León II, sucesor de Agatón, y el concilio romano según las verdaderas actas de las sesiones, en las cuales siempre había participado. Igualmente, no hay una sola palabra sobre Honorio en esas dos cartas. Edward Dumont, pruebas de la falsificación de las actas del sexto concilio contra Honorio, en Anales de la Filosofía Cretere, París, 1853, página 417. Si verdaderamente el concilio hubiera anatematizado a un papa, el emperador no hubiera dejado de señalar un acontecimiento tan sensacional a León II. Pero no hizo nada. Su silencio prueba de que no hubo condenación al Papa Honorio. Aquí hay gato encerrado. Intrigados por la reflexión de Edward Dumont, investigamos estas dos cartas del emperador a León II. Sorpresa. Extracto de la primera carta. La ley antigua es salida del monte Sión, la cumbre de la perfección, entre paréntesis, doctrina. Se encuentra sobre el monte apostólico en Roma, entre paréntesis, Inmensi, tema 11, Col 715. En términos muy poéticos, el emperador hace allí un magnífico cumplido al papado. Gloria a Dios que ha hecho cosas gloriosas y ha conservado la fe íntegra entre nosotros. De ninguna manera podría llegar, y Dios ha predicho que esto no ocurriría jamás, que las puertas del infierno, es decir, los embustes de la herejía, pueden prevalecer contra esta piedra sobre la cual ha fundado la iglesia. Inmensi, tema 11, Col 718. El emperador manifiesta así, en forma que no puede ser más explícita, que jamás una herejía podría prevalecer contra un papa. Extracto de la segunda carta, dirigida al sínodo romano. Estamos impresionados de admiración por la relación de Agatón, que es la voz misma de Pedro. Inmensi, entre paréntesis, 1,11, Col 722. Ahora bien, Agatón, es necesario recordarlo, había afirmado no menos de 4 veces en su carta al emperador que ningún papa había fallado. ¡Qué contraste notable! Por una parte, el emperador alaba al papado, entre paréntesis, cumbre de la perfección doctrinal, piedra inaccesible a la herejía. Por la otra, habría anatematizado a un papa hereje, tanto como los monotelitas, de acuerdo con ellos, y que había afirmado la herejía.
¿No es una buena prueba suplementaria de que las actas del concilio fueron adulteradas? La biografía de Agatón, del Papa Agatón, es una fuente de información independiente de las actas falsificadas del concilio. Según esta biografía, los padres, los legados y el emperador quitaron de los dípticos de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla los nombres de Ciro, Sergio, Pirro, Pablo y Pedro en razón de su herejía. Liber Pontificalis Vida de Agatón 1, 1, página 354. Se había advertido ninguna mención de Honorio. La carta ficticia de Honorio durante la 13ª sesión se leyeron 2 cartas de Honorio a Sergio, lo que es una impostura, pues Honorio había escrito solamente una carta, no 2. Da fe de esto el testimonio del secretario del Papa difunto, que había una respuesta a Sergio. La segunda carta es redactada por Sericus, mientras que el secretario de Honorio se llamaba Juan. Resumen de una tesis del doctorado especializado. El testimonio de los escritores contemporáneos nos permite pues mirar a la segunda carta como enteramente imaginada y a la primera como falsificada. El padre Benjamín Marchelin, Constant Estude, 3 números del tema. En ellos se inscribían los nombres de personas beneméritas, ya de la jerarquía eclesiástica y civil, ya de los mártires y de los fieles difuntos que deben tenerse presentes en la misa histórica de sus les lettres de Honorius, tesis del doctorado defendida en Lyon, París, 1877, página 57. La primera carta escrita, Fraternitatis, 634, ha sido mal traducida al griego. Supra nuestra, entre paréntesis, cf. Sufra nuestra muestra, latín, griego, francés. La segunda carta escrita, Dilectissimi, 634, es inauténtica. También el artículo de C. Silva Tarouca en Gregoriarum, número 12, 1931, página 44 y 46. El extraño silencio de los legados del Papa Agatón. Honorio fue supuestamente acusado en la 12ª sesión y luego anatemizado a partir de la 13ª sesión. Hasta la 12ª sesión del Sexto Concilio Ecuménico, los legados pontificios habían tomado la palabra frecuentemente. Su comportamiento parece entonces muy extraño después de la 12ª sesión, cuando fueron leídas las 2 cartas de Honorio. No se les oyó una sola palabra para defenderlo. Aceptaron en silencio la condena de Honorio y confirmaron sin contradicción el anatema pronunciado en su contra. Krauser, página 97 hasta el 100. En el Liber Pontificalis se encuentran las biografías oficiales de los papas. Ahora bien, en la biografía de Agatón no se hace ninguna mención de la condena a Honorio. Eric Caspar. Está un poco difícil de pronunciar esto. Tubinga, 1930-1933, página 269. Intenta explicar la ausencia de la condena de Honorio I en la vida de Agationis, del Papa Agatón, pretendiendo que los legados pontificios habrían cesado a partir de abril 681, de enviar reportes a Roma en razón del mal aspecto tomado por el concilio, pero esta hipótesis es desmentida por el contenido de la Vita misma, que había todavía de asuntos que pueden haber tenido lugar solamente después del 26 de abril, entre paréntesis, momento de la 15ª sesión. Ver Duchesne en el Liber Pontificalis, tema 1, página 356. Nota explicativa 13. Reseñas biográficas de los primeros papas en los archivos de Roma. Reflexionemos un poco. El Papa Agatón hubiera
realmente recibido una noticia tan sensacional, inaudita en la historia de la Iglesia y en contradicción fragante con la carta que acababa de escribir para certificar la ortodoxia de los papas, ciertamente hubiera reaccionado, pero en la vida de Agatone, del Papa Agatón, no figura ninguna mención de la condena de Honorio, lo que indica que ella es puramente ficticia. Igualmente los legados, si realmente se hubiera intentado anatematizar a Honorio, seguramente hubiera hecho sus comentarios. Su mutismo repentino y anormal indica que un copista inserta el anatema contra Honorio, pero se olvida de inventar igualmente algunos discursos de los legados que habrían vuelto plausible la cosa. Pero suponed que el nombre de Honorio no haya sido en absoluto mezclado en todo esto, el silencio de los legados se concibe muy fácilmente. Evidentemente no hubieran tenido nada que decir en este caso. Dumont en el Sexto Concilio y el Papa Honorio en Anales de la Filosofía Cretense, París 1853, página 58. Cartas falsas de León II. Agatón falleció el 10 de enero de 1681. Fue reemplazado recién hasta fin del año por León II, 681-683. El obispo de Constantinopla, Teodoro, fabrica entonces dos cartas ficticias del Papa León, que había supuestamente confirmado el anatema contra Honorio. Numerosas pruebas de las falsificaciones en Dumont, página 418-419 y en el 190. En Caesar Boronius, Anales de la Iglesia, 1600, muchas reediciones en el año 683. Teodoro acredita así entre los griegos la fábula del anatema contra Honorio. Esta fábula llega a los oídos de Roma 2 siglos después. Roma venga solemnemente la memoria ultrajada de Honorio. Fraudes de los griegos contra Honorio definitivamente condenados por la Iglesia. El Concilio de Roma durante el Concilio de Roma en el año 689, el Papa Adriano II hizo una alocución y declara: leemos que el pontífice romano ha juzgado a los prelados de todas las iglesias, pero no leemos que él haya sido juzgado por ninguno de ellos. Citado por León XIII, el Papa, en la encíclica Sanctis Cognitum, el 29 de junio de 1896. Y sin embargo, los griegos afirmaban que Honorio había sido juzgado. ¿Cómo explicar esta divergencia entre la afirmación del Papa Adriano II y la de los griegos? Es Anastasio, el bibliotecario, que va a dar la respuesta. Escribía al Papa Juan VIII que las actas del Séptimo Concilio Ecuménico, guardadas por los griegos, estaban adulteradas, porque contenían notablemente elementos apócrifos del Sexto Concilio. Debe destacarse que en ese concilio se encuentran muchos cánones y decisiones de los apóstoles, y el Sexto Concilio, cuya interpretación entre ellos no es ni conocida ni recibida. Entre paréntesis, Anastasio, prefacio de su traducción del Séptimo Concilio, en Dumont, página 434. Así pues, los orientales creían en la condena de Honorio sobre la fe de actas falsificadas, mientras que los occidentales, en posición de las auténticas actas, tenían a Honorio en un gran honor.